Bienvenido a los relatos del gato, un rincón donde la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Muchas historias se cuentan acerca de los fenómenos paranormales. Noche tras noche se abren las puertas de lo desconocido, dando paso a infinidad de entidades que moran por las nieblas más densas de los lugares más remotos y olvidados, mostrando su agonía, consecuencia de su perpetua condena a la que fueron sometidos por las leyes divinas. Desde los bosques más olvidados hasta las ciudades más pobladas, siempre hay una historia que se está gestando, una experiencia que, bajo las innumerables casualidades posibles dentro de este mar existencial infinito, llegarán hasta aquí para que ustedes, como audiencia, escuchen y puedan conocer los testimonios e historias de aquellos que se atreven a hacérnoslas llegar. De esta manera les doy la bienvenida al podcast de hoy, amigos. Hoy tengo 2 relatos que se me enviaron por parte de los escuchas y espero que sean de su agrado. Recuerda suscribirte a este canal para que recibas todos mis videos y mandarme tus historias a las redes sociales que estás viendo en pantalla. Ahora sí, apaguen la luz, vayan por un café y espero que no estén solos o solas mientras escuchan las historias de este rincón de los relatos del gato, porque una vez que entran, la curiosidad los llevará al miedo. Buenas noches a todas las personas que escuchan los relatos del gato. En mi casa los escuchamos juntos en familia y será un gusto para mí poder compartirles esta historia. Yo ya soy una mujer mayor, ya tengo 65 años de edad y ya estoy jubilada. Toda mi vida laboral ofrecí mis servicios como enfermera para una institución reconocida de salud en el país. Y fue aquí donde viví cosas realmente extrañas y paranormales. Desde niña yo tenía sueños muy raros, extrañas pesadillas y constantes parálisis del sueño. Recurrentemente veía sombras o escuchaba voces que me susurraban cosas al oído. En mi entorno cercano yo trataba de no hablar de esto por temor a ser juzgada. Como saben, no es bien visto que alguien se abra a hablar de estos temas, porque de inmediato se le tacha de loco, o se le segrega de los grupos de amigos o de la misma familia. Por ello, yo prefería callar. Cuando llegué a la adolescencia, todas estas visiones o alucinaciones, si les quieren ustedes llamar así, desaparecieron. Y durante varios años incluso olvidé que aquellas cosas me sucedían. Pasó el tiempo y me gradué de la carrera de enfermería. La salud y el poder ayudar eran parte de mi vocación desde muy joven. Tuve problemas inicialmente para poder encontrar trabajo, pero después surgió la oportunidad de ingresar a un hospital muy conocido en el cual laboré prácticamente toda mi vida. Y fue aquí donde ocurrieron gran parte de las situaciones de las cuales les platicaré. Al pasar de un par de meses laborando aquí, me tocó ver nacer y morir a muchas personas. Lo primero era algo maravilloso que siempre me conmovía, pero lo segundo siempre me generaba mucha tristeza. Sobre todo cuando la muerte llegaba injustamente a personas inocentes, sobre todo a los niños. Para ese tiempo fue que aquellas visiones y alucinaciones resurgieron. Fue de un día para otro. Yo ya no recordaba esto y ahora me aterrorizaba más porque en el hospital estas cosas o espíritus, no sé cómo llamarles, las veía constantemente y a todas horas, a lo cual me acostumbré después de algunos meses. Con el pasar del tiempo, noté que había yo desarrollado una intuición, si es que lo puedo llamar así, que me hacía saber qué personas morirían pronto. Tan solo con verlos, yo podía percibir en ellos un aroma peculiar que no puedo explicar, además de que siempre había una especie de entidades o sombras que estaban cerca de ellos, como si estuvieran esperando cerca que estos pacientes murieran para poder tomar sus almas, o no sé si quizás eran sus parientes muertos que venían para guiarlos en el más allá. Creo que podrían ser ambas cosas. No todo quedó allí. Una mañana estaba yo haciendo mi rutina de costumbre y a eso de las 11 de la mañana me tocó visitar el cuarto 22, en el cual estaba un señor de edad avanzada. Su nombre era Don Martín, un viejito muy simpático que siempre me coqueteaba porque en aquel entonces debo confesar que yo estaba de muy buen ver. Y el señor me platicaba que en sus buenos años a él le sobraban las mujeres. Fuera de eso, él me caía muy bien, pero me pesaba saber que Don Martín
ya se iba a morir, porque podía yo sentirlo, y además yo veía cómo las sombras le rodeaban. Pero no podía decirle nada de esto, como iba yo a decirle a él que ya estaba en sus últimos momentos. Le di su medicamento y le di un vaso de agua también. Cuando se la tomó, él se me quedó mirando y me tomó del brazo y me dijo: «¿Sabe, señorita, que yo pronto me voy a morir? Ya vinieron por mí algunos familiares y me dicen que me van a recoger, que yo ya no saldré de aquí. ¿Y sabe qué, señorita? Ellos me dicen que usted puede verlos y que usted ya lo sabe. ¿Por qué no me había dicho nada?». Al escuchar esto, sentí que don Martín me sujetaba con más fuerza y me miraba con unos ojos penetrantes. Sentí una especie de escalofrío muy fuerte y una sensación muy extraña en mi cuerpo. Me zafé y di un paso atrás. Le dije a don Martín que no entendía de qué me estaba hablando y me retiré de ese lugar. Me puse a llorar en el baño porque ese suceso reafirmaba todo lo que yo había visto y percibido como algo real. Esa tarde terminé mi turno y partí para mi casa. Al caer la noche no pude dormir bien. Me pasé pensando en todo lo que me había dicho don Martín. Al día siguiente fui a trabajar y al llegar al hospital me encontré con la noticia que don Martín había muerto. Ya era algo esperado, pero no creí que fuera a suceder tan pronto. Pasaron los días y algo no andaba bien. Yo me sentía muy cansada constantemente, no dormía y sentía que estaba enfermando de alguna manera que no podía entender. Visité todo tipo de médicos y todos me decían que yo estaba bien físicamente, que podría ser un estado depresivo, por lo cual visité psicólogos y también psiquiatras. Pero después de tomar varios tratamientos, yo no veía ninguna mejoría. Tuve que pedir una incapacidad por más de un mes. Realmente me deterioré mucho, me sentía cada vez peor, y en la primera semana en casa fue una pesadilla, porque estas entidades que yo veía parecía que estaban allí conmigo, rodeándome, como si yo también fuera a morir. Esto me asustaba mucho, pues yo aún no hacía mi vida, era muy joven. Yo quería casarme, yo quería tener una familia, quería viajar, hacer muchas cosas. Incluso había algo que me daba más miedo, porque cada vez que yo me veía en el espejo, podía ver cómo una sombra estaba colgada de mi espalda. Yo no sabía qué era y por qué me seguían a mí. Pensé en aquellos días que las cosas no cambiarían. Mi familia pensó que yo iba a morir y yo jamás les hablé de todo lo que podía ver y percibir. Sin embargo, un día, de manera inesperada, tuve una visita. Era una hermana de mi abuela. Le decíamos doña Jovita. Yo jamás esperaría su visita, pues ella ya estaba grande de edad. Era normal que se le imposibilitara moverse, además de que toda su vida había sido un misterio. Ella desapareció cuando era muy joven y pocas veces sabíamos de ella. Ese día de su llegada tocaron el timbre y yo bajé con dificultades las escaleras para abrir. Yo había mandado pedir por teléfono algunas cosas para la despensa, pues yo ya no era capaz de salir. Así que asumí que era el chico que las traía. Pero para mi sorpresa, quien estaba a la puerta era mi tía abuela, doña Jovita, la cual apenas pude reconocer, pues yo no la había visto desde que era niña, en el funeral de mi madre. Ella me reconoció con sus ojos profundos, sus arrugas que se llenaron de incertidumbre y de sabiduría al momento de verme. Sus primeras palabras que me dijo esa mañana fueron: «Ya estoy aquí, hija. Sé que tú no comprendes de estas cosas, pero tú me has llamado y sé que me necesitas. Yo también veo lo que tú ves y siento cosas similares a las que tú sientes respecto a la vida y la realidad. Yo me alejé de toda posibilidad de vivir en la ciudad para mejor dedicarme a vivir a lo que se me encomendó en esta vida. Es algo con lo que ya nacimos, hija, y el destino en algún momento de la vida nos llama. Por eso estoy aquí, porque ahora la vida te ha llamado a ti». Yo no sabía mucho de lo que ella hablaba, pero la invité a pasar y fue así que empezamos a platicar más acerca de todas las cosas que yo podía ver, aquellas sombras y las visiones que me llegaban cuando aquellas personas iban a morir y de que ahora yo también temía por morir. Doña Jovita me explicó que en la familia había antecedentes de personas que tenían ciertos poderes para curar o bien para hacer el mal, y que en algún momento de nuestras vidas las pruebas nos ponían en un modo en el cual teníamos que decidir si tomar el camino o abandonarlo y llevar una vida lo más posible normal. Doña Jovita me preguntó que si había un mercado tradicional en la ciudad, pues ella necesitaba comprar algunas cosas para poderme ayudar.
Yo le hablé del mercado en el centro de la ciudad de acá de Tijuana y seguro allí podría comprar todas las cosas que necesitaba. La mañana siguiente, ella salió muy temprano. Yo ni siquiera pude darme cuenta de en qué momento se fue, pero regresó a eso del mediodía. Traía consigo una bolsa con extrañas hierbas y líquidos que yo jamás supe qué eran, y hasta la fecha lo desconozco. Pero lo que hizo con todo eso me sorprendió mucho porque, extrañamente, de que yo podía ver aquellas sombras de muertos, poco creía en los rituales de curación, sobre todo en la curación chamánica, pues doña Jovita me contó que ella, en su vida en Chiapas, aprendió mucho de magia de los chamanes y aprendió a manipular también algunas energías. Esa noche, al dar las 11 en punto de la noche, mi tía abuela Jovita me pidió que bajara, que era momento de comenzar. Yo quise hacerle muchas preguntas, pero ella me detuvo. Me comentó que no me podía decir mucho de lo que me pasaba porque, si me invadía el miedo, este podría actuar en mi contra. Lo único que me dijo es que una entidad se me había pegado. Incluso me dijo: tú no puedes ver esto que yo, pero en tu brazo veo que tienes una marca que alguien antes de morir te hizo. Quizá lo hizo para anclarse a ti y seguir atado a este mundo. Es alguien que tiene miedo de irse y te está usando para seguir en este plano. Pero él te necesita. Él necesita tu energía para mantenerse aquí. Y me temo que ese ser, más allá de quitarte la energía, te está arrebatando la vida. Si no hacemos algo, créeme, hija, que vas a morir. De inmediato se me vino a la mente don Martín, aquel día que me tomó del brazo en la sala del hospital antes de morir. Aquel día recuerdo que sentí algo muy extraño cuando don Martín me miraba y me sujetaba, así que no había modo que yo dudara de las palabras de doña Jovita, por lo cual confié en ella y dejé que siguiera con su ritual. Ella colocó un círculo con hierbas y unos polvos en el suelo y me pidió que me sentara allí, así que me senté y ella encendió unas velas blancas en hilera, las cuales salían del círculo donde yo estaba sentada, y donde terminaba esa hilera de velas había otro círculo completamente hecho de velas. En el centro de este había un cirio grande que iluminaba con una gran luz. Yo no sabía qué estaba sucediendo, pero me sentía bien allí. Incluso noté que las sombras que me rondaban no se acercaban mucho. Doña Jovita empezó a hacer rezos en una lengua nativa, me imagino que del lugar de donde venía, y me pidió que cerrara los ojos, lo cual, al hacerlo, es como si me hubiera quedado dormida. Perdí la noción del tiempo. Cuando regresé a la conciencia, ya había pasado media hora, y doña Jovita me estaba hablando. Me dijo lo siguiente: las fuerzas de la luz te darán una oportunidad de vivir tu salud. Me dicen que has hecho el bien ayudando a otros en tu trabajo de enfermera. Sin embargo, no estás exenta que en tu camino vuelvas a ser atacada por esos seres oscuros. Debes andarte con cuidado, hija, pero no te apures. Yo te ayudaré también con eso. Doña Jovita sacó de su morral una especie de medallón en forma de pentagrama. Lo colocó dentro de una vasija con hierbas y unos líquidos y me pidió que me acercara. Me tomó de la mano y me dijo lo siguiente: este amuleto es una proyección física de tu esencia y de la divinidad de nuestro Señor Creador. Ahora solo necesitamos una cosa más. Y así, desprevenidamente, acercó mi mano a aquella vasija y sin decirme nada, me hizo una leve cortada en la mano, lo cual hizo escurrir un poco de sangre en aquella vasija. Ahora sí está todo listo. Serás libre de aquellas entidades, pero debes tener cuidado. Cuando salgas de casa siempre debes tener contigo este amuleto. Cuídalo con tu vida, de lo contrario ellos vendrán por ti. Y yo no creo que pueda regresar de nuevo para ayudarte. Yo ya tengo también una cita con mi destino. Doña Jovita me acompañó a mi cama. Ella se recostó en un sillón que tenía en mi habitación y me cuidó toda la noche. La mañana siguiente, doña Jovita se marchó. Me dio un beso en la frente y se fue. Yo aún estaba débil, pero ella me aseguró que con los días mejoraría. Y así pasó. Me recuperé y regresé a trabajar, pero siempre con el cuidado de llevar ese amuleto conmigo. Siempre que lo llevaba, los entes se acercaban, pero ya jamás algún otro trató de atacarme. Al mes siguiente, me enteré por parte de algunos familiares que doña Jovita acababa de morir. Creo que a eso se refería cuando dijo algo acerca de su cita con el destino. Pero le agradezco con el alma que haya venido a mi auxilio de esa manera tan misteriosa.
Como ven, pues yo logré hacer mi vida normal. Después de tiempo logré formar una familia y vivir feliz. Hasta la fecha, sigo viendo aquellas entidades oscuras que divagan cerca de la gente que va a morir. Pero ya estoy tranquila de saber que algo me cuida. Y sobre todo, que a causa de la ayuda de doña Jovita, yo logré sanar y seguir mi vocación de enfermera, y así ayudar a muchos en su proceso de curación. En la vida, todo es dar y recibir. Por ello es bueno siempre dar cosas buenas, porque de lo contrario, siempre aparecerán aquellos seres para arrastrarnos a la oscuridad. Existe la creencia que cuando las personas ponen una intención sobre un objeto, este puede servir de protección a la persona. O también se cree que las fuerzas superiores pueden canalizarse a través de estos objetos, haciendo que quien los porte reciba cierto campo de protección. Lo mismo pasa con los objetos malditos, los cuales han sido usados para hacer el mal. Quien los porte será afectado por las energías malignas y será maldecido en su vida. ¿Qué te ha parecido este relato? Déjame un comentario y quédate conmigo, que aún tengo una historia más para ti en este rincón de los relatos del gato. Mi nombre es Andrea. Yo me he dedicado al servicio de enfermería por más de 10 años. Durante mis inicios, me tocó trabajar en una institución que brindaba servicio a personas que habían perdido sus facultades mentales por consecuencia de la drogadicción. En ese lugar, los familiares iban y los internaban porque ya representaban un riesgo en sus casas. Muchos de ellos habían matado o golpeado a personas de su misma familia, así que era un trabajo de mucho cuidado. Era complicado laborar allí porque recurrentemente recibíamos ataques por parte de los internos, y yo, siendo una mujer, pues era aún más vulnerable, por lo cual siempre me apoyaba de algunos de mis compañeros. En esa institución me tocó ver de todo tipo de cosas grotescas y comprender cuánto puede verse degradada la figura del ser humano. Me gustaría platicarles de eso, pero me saldría mucho del tema. Prefiero mejor platicarles de la experiencia paranormal que viví allí. Nuestros horarios eran variados. En ocasiones nos tocaba trabajar en la mañana, a mediodía o por las noches. Y fue en este último horario que durante una guardia nos avisaron que traerían a un interno nuevo. Así que preparamos una cama y las cosas para darle el tratamiento inicial, que constaba de un baño, un corte de pelo y darle algo de cenar. Para recibir a este paciente, mis compañeros y yo nos acercamos a la puerta por donde lo iban a ingresar. Para nuestra sorpresa, no era un paciente común. Era un paciente con parálisis casi en la totalidad de su cuerpo. Solo movía un poco la cabeza y balbuceaba. Hacía sonidos muy raros con su boca, porque ya tampoco podía hablar. El personal que nos lo entregó argumentó con un tono burlesco que a ese paciente ya solo lo habían llevado ahí para morirse. Esa noche me tocó darle el baño, lo cual de verdad fue lo más espantoso que me ha tocado vivir en mi carrera de enfermera. Aquel sujeto tenía una mirada maníaca, una mirada perdida. No podía soportar que me viera. Yo no quería tampoco verlo, pero tenía que hacerlo porque era mi trabajo. Cuando estaba tallando su cuerpo, pude ver algo que me dio mucho miedo. Este tipo tenía un tatuaje en su brazo, que era de un arlequín. Y este arlequín estaba sentado en cuclillas y estaba defecando sobre la boca de un demonio. El demonio estaba llorando. Podía ver su cara muy perturbadora. Cuando vi esto, no pude evitar sentir desagrado, y más porque el sujeto me vio como yo le veía el tatuaje. Sentí su mirada como queriéndose burlar de mí. Lo único que pudo hacer es una balbucera, una risa grotesca que hasta el día de hoy no he podido olvidar. Esa noche lo terminé de bañar y lo llevamos a su cuarto donde dormiría. Un compañero, una compañera y yo. Después de esto, nos dispusimos a dormitar en una pequeña sala que estaba muy cerca de donde dormiría este paciente. Teníamos prohibido dormir, porque ya había ocurrido antes que los pacientes habían atacado y herido a los enfermeros en aquel lugar, pues realmente no dormían bajo habitaciones con llave. Esa noche este paciente no durmió y se la pasó haciendo una extraña risa que a todos nos heló la sangre. Era como una risa diabólica. Toda esa semana me tocó ese turno de noche, así que yo lo tenía que bañar y tenía que verle ese tatuaje. Esto me perturbaba mucho,
También tenía que darle de cenar, lo cual me generaba mucho terror porque nunca una mirada me había dado tanto miedo, sobre todo de una persona que no se podía mover. Este tipo era grande y fuerte. En mi mente solo imaginaba que de alguna manera recuperaría su movilidad y me atacaría haciéndome daño. Esto se estaba volviendo insoportable. Esa noche me tocó hacer sola la guardia en esa zona, así que después de llevar a este paciente a su habitación, yo me dispuse a dormitar un poco en la salita que estaba allí cerca. Esa noche estaba muy cansada. Recuerdo que desperté un poco y se escuchaban aquellas risas macabras que provenían de la habitación de aquel paciente. No quise escucharlas más, así que me dispuse a dormitar un poco más. No sé cuánto tiempo pasó, pero volví a despertar. Esta vez algo raro ocurría. Sentía yo una especie de zumbido en mis oídos y no me podía mover. Yo trataba con fuerzas de gritar, de levantarme, pero todo esfuerzo fue en vano. También quería gritar. Yo sentía ganas de llorar, de pensar que ese paciente llegara de pronto y me hiciera daño. No podía con eso. Para empeorar esto, algo horrible se posaría frente a mis ojos. Una silueta de un arlequín que danzaba alrededor del sillón en el cual yo dormitaba. El miedo me invadió y sentí que iba a morir. Pero este arlequín, el cual era muy parecido al del tatuaje del paciente, se dirigió danzando hacia la puerta donde el paciente dormía. Eso me tranquilizó un poco y no recuerdo en qué momento volví a caer dormida. Después de un rato, ya había prácticamente amanecido y los del turno de la mañana acababan de entrar. Hacían mucho ruido. Había un escándalo prácticamente en la habitación del paciente. Me levanté del sillón y me acerqué. Al entrar, vi que estaban haciendo unos reportes, pues este paciente había amanecido muerto. Me quedé congelada de miedo. Me vino a la mente que aquel arlequín pudo haber sido algún tipo de demonio que vino a recogerlo. Y no fue hasta después de que yo dejé de trabajar en ese lugar que pude contar esta historia a mis cercanos. Algunos me creyeron y otros se rieron creyendo que yo me había sugestionado con aquellos sucesos, los cuales me llevaron a dejar al poco tiempo esa institución. Preferí sacrificar un poco la buena paga que había allí con tal de trabajar en un lugar más tranquilo. Al final, lo más importante es que uno esté seguro y tranquilo, y no en un lugar donde en cualquier instante uno pueda ser presa de alguna entidad del más allá. Con esta increíble historia cierra nuestro podcast del día de hoy, amigos. Si te han gustado estos relatos, por favor comparte este video con tus amigos. Pégalo en tus redes sociales para que más personas vivan el terror de estas historias de miedo. Espero hayas disfrutado de mi compañía. Mi nombre es Diego, soy el gato humano y te recomiendo que esta noche te pongas a rezar porque una vez que entras al rincón de los relatos del gato, la curiosidad te llevará al miedo.